Toluca. Jamás imaginé que investigar relatos locales pudiera convertirse en una experiencia que marcara mi vida para siempre. Pero lo que viví en una zona rural cercana a Toluca me demostró que las historias de terror no solo se cuentan, también se sienten, se respiran y se sufren en carne propia. Todo comenzó cuando llegué a una antigua comunidad rodeada de montes y barrancas profundas. Un lugar donde las casas parecían mirarse entre sí con desconfianza y el viento arrastraba ecos que sonaban como murmullos ahogados. Yo había ido con la intención de recopilar leyendas para un proyecto personal, convencido de que escucharía testimonios curiosos y supersticiones del pasado. Pero desde el primer instante noté algo inquietante en la forma en que los habitantes evitaban hablar del cerro cercano, como si ese sitio guardara un secreto que nadie quería despertar. Esa fue la introducción de mi experiencia, porque una mujer mayor, con la voz quebrada, me advirtió que por las noches, en ese cerro, se escuchaban voces que no pertenecían a ningún vivo, y que aquellos que se atrevían a subir sin permiso terminaban regresando cambiados, o no regresaban jamás. Yo, incrédulo, decidí subir al anochecer, convencido de que encontraría una explicación lógica, y mientras avanzaba por el sendero estrecho, sentí cómo el aire se volvía pesado, espeso, al punto de dificultar mi respiración. Cada paso resonaba como si el suelo estuviera hueco, y de pronto escuché un susurro prolongado que pronunció mi nombre con un tono que heló mi sangre. Yo miré a mi alrededor y no vi a nadie, aunque sentía claramente la presencia de algo que me observaba desde la oscuridad. Fue allí donde comenzó el nudo de mi historia, porque frente a mí apareció una especie de silueta formada por sombra y polvo, una figura alta, sin rostro definido, que parecía surgir desde la tierra misma. Aquella presencia no hablaba con palabras, pero su voz se filtraba dentro de mi cabeza, mostrándome imágenes de hombres y mujeres que habían desaparecido en ese cerro, personas que, según las visiones, habían sido ofrecidas como un pacto antiguo, sellado por miedo y desesperación. Yo quise retroceder, pero el suelo comenzó a vibrar como si bajo mis pies hubiera algo vivo, y de las grietas emergieron manos hechas de tierra, manos frías que rozaron mis tobillos y subieron lentamente, buscando aferrarse a mí. Escuché lamentos, oraciones rotas, gritos apagados, y comprendí que esas voces eran los restos de historias jamás contadas, almas atrapadas bajo ese cerro, condenadas a repetir su dolor una y otra vez. La figura principal se acercó tanto que pude sentir un olor a humedad antigua, a entierro reciente, y entonces escuché una frase dentro de mi mente, pronunciada con un tono solemne y amenazante. Quien escucha nuestras voces debe unirse a nosotros o guardar silencio para siempre. Yo temblaba, quería gritar, pero mi garganta se cerró como si alguien la apretara desde dentro, mientras un frío insoportable atravesaba mi pecho. En ese instante sentí que algo intentaba arrancarme los recuerdos,
como si mi identidad estuviera siendo absorbida hacia ese abismo de sombras. Con un último impulso, recé, supliqué, prometí no volver, y de manera brusca todo se detuvo. El viento cesó, las manos desaparecieron, la sombra se desvaneció, y el cerro quedó en un silencio profundo que dolía. Caí de rodillas y no supe cuánto tiempo permanecí allí, hasta que el cielo comenzó a aclararse y el amanecer me encontró aún temblando, con la sensación de que una parte de mí había quedado atrapada bajo la tierra. Ese fue el desenlace, porque al regresar al pueblo nadie quiso escucharme. Todos desviaron la mirada cuando intenté hablar, y un anciano, sin levantar la vista, me dijo que ahora yo conocía el peso de esas voces y que debía elegir entre callar o pertenecerles. Desde aquella noche, cada vez que el silencio se hace demasiado profundo, escucho nuevamente los susurros pronunciando mi nombre. Siento aquel frío en el pecho y percibo la misma presencia parada detrás de mí, como si esperara que rompa mi promesa. Y aunque intento convencerme de que todo fue una sugestión, sé que lo que viví fue real, porque las historias de terror en los estados de México no se inventan, se heredan, se esconden bajo la tierra, y algunas, como la mía, siguen respirando en la oscuridad, esperando al próximo que se atreva a escuchar. Valle de Bravo. Yo nunca quise creer en los relatos oscuros que la gente contaba sobre los distintos pueblos y montes de los estados de México. Pero aquella noche comprendí que algunas historias no nacen de la imaginación, sino del miedo puro que deja una experiencia imposible de olvidar. Todo comenzó cuando viajé al interior del Valle de Bravo para registrar testimonios sobre leyendas locales. Y lo hice con la seguridad ingenua de quien piensa que la razón puede explicarlo todo. Yo llevaba una grabadora, una libreta y la confianza de que nada malo podía ocurrirme, pero desde el primer instante sentí un silencio extraño, pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos que nadie quería pronunciar. Me presenté ante los lugareños y muchos evitaron mirarme. Otros bajaron la voz al mencionar los bosques. Y una anciana me advirtió entre susurros que algunas historias no desean ser contadas porque siguen vivas, acechando en la oscuridad. Yo sonreí con nerviosismo, creyendo que era parte del folclore, sin imaginar que me estaba acercando a algo que iba a marcarme para siempre. Esa fue mi introducción a un miedo que todavía siento recorrerme la espalda cada vez que lo recuerdo. Con el paso de las horas, me interné en un camino de tierra que conducía hacia una antigua construcción abandonada, cerca de las montañas que dividen al Valle de Bravo con otros municipios del Estado de México. Y mientras avanzaba, sentía que cada paso resonaba demasiado fuerte, como si el suelo respondiera a mi presencia. Yo escuchaba a lo lejos un murmullo parecido a un lamento y,
Aunque intentaba convencerme de que era el viento, había algo en ese sonido que parecía humano, dolido, casi implorante. Cuando entré al edificio, el ambiente se volvió frío de manera repentina, y mi respiración empezó a formarse en nubes visibles aún sin heladas, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Yo levanté la grabadora y dije en voz alta que solo estaba allí para escuchar. Pero en cuanto pronuncié esas palabras, sentí que alguien estaba detrás de mí, tan cerca que pude oler un aroma antiguo, húmedo, como tierra recién removida. No quise voltear. Sin embargo, el impulso fue más fuerte que el miedo. Giré lentamente y vi una silueta difusa, alta, con un rostro que parecía desdibujarse entre sombras y unos ojos que brillaban sin reflejar luz alguna. Yo quise hablar, pedir ayuda, gritar, pero mi voz quedó atrapada en la garganta mientras aquella presencia se acercaba con pasos arrastrados, casi ceremoniales. En ese momento comenzó el nudo de mi historia, el instante en que comprendí que no estaba escuchando un relato del pasado, sino viviendo uno nuevo que tal vez algún día alguien más contaría sobre mí. La figura se detuvo frente a mí y sin mover los labios escuché dentro de mi cabeza una frase que jamás olvidaré. Aquí nadie debe nombrarnos. Yo sentí un dolor intenso en el pecho, como si algo invisible me apretara desde adentro, y el aire desapareció de mis pulmones. Quise correr, pero mis piernas no respondían, y entonces vi que detrás de aquella aparición surgían otras sombras, tantas que el lugar se llenó de susurros, lamentos y respiraciones ajenas a la vida. Yo comprendí que no eran fantasmas aislados, sino memorias de personas que nunca regresaron de esos caminos, historias silenciadas que seguían vagando entre los árboles, condenadas a repetirse. La grabadora cayó al suelo y comenzó a reproducir sonidos distorsionados, risas ahogadas y palabras en un tono que no parecía humano. Yo cerré los ojos y recé, aunque no soy creyente, implorando que me dejaran salir, prometiendo no hablar nunca de lo que estaba presenciando. Entonces ocurrió algo aún más perturbador. La presencia principal se inclinó hacia mí y dijo con una voz que resonó como un eco dentro de mis huesos: «Si cuentas lo que viste, volveremos por ti». Sentí un golpe seco y caí al suelo, sin saber cuánto tiempo permanecí inconsciente. Cuando desperté, ya era de día y el edificio parecía completamente vacío, como si nada hubiera sucedido, pero el frío seguía dentro de mí y los susurros continuaban resonando en mi cabeza. Yo salí tambaleando hacia el camino y, al llegar al pueblo, los habitantes me miraron con una mezcla de lástima y miedo, sin hacer preguntas, como si supieran exactamente lo que había ocurrido. En el desenlace de esta experiencia, entendí que algunas historias de terror en los estados de México no se cuentan para entretener, sino para advertir. Yo regresé a mi hogar con la decisión de guardar silencio, pero cada noche, cuando intento dormir, escucho nuevamente aquellos lamentos y siento la misma presencia parada junto a mi cama.
vigilando que cumpla su amenaza. Y aunque trato de convencerme de que todo fue una alucinación, sé en lo más profundo de mi alma que lo que viví fue real. Y que algún día, cuando mi voz vuelva a pronunciar esa historia en voz alta, ellos vendrán por mí. Temazcaltepec. Yo siempre había pensado que las historias de terror que circulaban entre los pueblos de México eran solo exageraciones para asustar a los forasteros. Pero lo que viví en un pequeño paraje cercano a Temazcaltepec me enseñó que hay lugares donde la oscuridad parece tener memoria propia. Mi viaje comenzó como una simple investigación personal. Yo quería reunir testimonios para escribir un artículo sobre leyendas regionales y, confiado, decidí recorrer los caminos solitarios al anochecer, convencido de que nada podía intimidarme. Sin embargo, desde el momento en que pisé aquel sendero, rodeado de árboles altos y raíces retorcidas, sentí algo extraño, como si el suelo respirara bajo mis pies y el viento susurrara palabras que no lograba comprender. Yo seguí avanzando, tratando de ignorar esa sensación opresiva, pero poco a poco el ambiente se volvió más denso, más pesado, como si el aire estuviera cargado de un pasado que nadie se atrevía a mencionar. Fue entonces cuando comenzó la verdadera introducción de mi pesadilla, porque escuché un ruido lejano, un lamento prolongado que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo, y en ese instante supe que ya no estaba solo en ese lugar. Yo me detuve, apagué mi linterna por un impulso inexplicable y mis ojos tardaron en adaptarse a la penumbra, mientras una figura difusa emergía entre los árboles, alta, delgada, envuelta en una especie de niebla gris que no se movía con el viento. Intenté hablar, dije que no quería hacer daño, pero mi voz sonó ajena, débil, como si no me perteneciera. La figura se acercó lentamente y sin emitir sonido alguno, sentí su presencia dentro de mi cabeza, proyectando imágenes de personas desaparecidas, de caminos cerrados por la noche, de promesas rotas y juramentos incumplidos. Allí comenzó el nudo de mi historia, el momento en que entendí que esa entidad no era un espíritu aislado, sino el eco acumulado de muchas tragedias ocurridas en esos territorios. Historias que los habitantes preferían callar para no despertar algo que nunca se había ido. Yo intenté retroceder, pero mis piernas se negaron a obedecerme, y entonces vi cómo, detrás de esa figura, aparecían otras sombras, hombres, mujeres y niños cuyos rostros estaban borrosos, como si el tiempo hubiera borrado su identidad, pero no su sufrimiento. Empezaron a rodearme en silencio y sentí un frío profundo recorriendo mi espalda. Un frío que no pertenecía al clima, sino a algo más antiguo, más profundo, algo que parecía arrastrarme hacia un lugar del que nadie regresa. La voz interior volvió a manifestarse, esta vez con un tono severo, casi acusador, diciendo que quienes caminan esos caminos sin respeto quedan marcados para siempre,
condenados a repetir su historia hasta que otra voz los escuche. Yo quise gritar, pero de mi boca solo salió un susurro, y mis manos temblaban mientras una sombra extendía algo parecido a un brazo hacia mi pecho, atravesando mi cuerpo sin tocarme y dejándome un dolor helado por dentro. Sentí que mi mente se deslizaba hacia un vacío oscuro, como si estuviera siendo arrancado de mí mismo, y por un instante creí que mi existencia quedaría atrapada allí, unida a esas presencias que vagaban sin descanso. De pronto, todo se volvió silencio, un silencio absoluto que dolía más que cualquier sonido, y la oscuridad se cerró como una puerta. Cuando recobré la conciencia, el amanecer comenzaba a iluminar el bosque, y yo estaba tirado sobre el sendero, jadeando, con la sensación de que parte de mí seguía atrapada en ese otro lugar. Así llegó el desenlace, porque al regresar al pueblo, nadie quiso escuchar mi relato. Todos bajaron la mirada en cuanto mencioné el camino, y uno de los hombres más ancianos me dijo en voz baja que yo había sido advertido y que si deseaba vivir en paz, debía guardar silencio. Regresé a mi hogar, pero desde aquella noche, cada vez que cierro los ojos, escucho nuevamente esos lamentos y siento ese frío dentro de mi pecho, como si algo me vigilara desde la sombra, esperando que vuelva a pronunciar en voz alta lo que presencié. Y aunque intento convencerme de que todo fue producto del miedo, sé que lo que viví es real, porque las historias de terror en los estados de México no se cuentan, se heredan, se sienten, y algunas, como la mía, nunca terminan.